Bueno, estamos en una nueva edición de Socios de la Fuerza. Hoy nos visita Andrea Lescano. Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir al estudio de Kamikaze y charlar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Estás bien? Todo ¿Sí? bien, todo tranqui. Perfecto. Yo voy a contar 2 o 3 cositas acerca de vos, acerca de Micaela, para que quienes quizás tengan algunas dudas o no te conozcan, te puedan conocer, y para que quienes te conozcan, como en tu tarea de la fundación, también sepan otras cosas acerca de vos. Naciste en Concordia, Entre Ríos, vivís en Concepción del Uruguay, también Entre Ríos. Estudiaste un montón de cosas. Yo voy a hacer un listadito de las cosas que estudiaste. En Concepción del Uruguay estudiaste analista universitaria en sistemas, pero no te gustó mucho el perfil de la carrera, así que dejaste esa carrera. Ahora, en ese momento sí conociste a quien es tu compañero actualmente, ¿no? A Néstor Yuyo García, a quien le mandamos un saludo también, el papá de Micaela. Estudiaste después Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en la UTN de Concepción también. Después estudiaste Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional en la sede de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que tiene la Universidad del Litoral. Y ahora, hace poquito, relativamente poco, estudiaste un profesorado de disciplinas industriales también en la UTN. Todo eso estudiaste. Sos la mamá de Micaela García, que eso es un montón de cosas, ¿no? Mueve un montón de cosas para un montón de gente y significa un montón de cosas. Yo quiero recordar mínimamente, con 2 o 3 datos, quién fue Micaela y quién es, ¿no? En muchos sentidos. Micaela García, la negra, como la conocían quienes tuvieron la fortuna de conocerla. Yo, por ejemplo, no la conocí de esta manera, pero la conocí de otra. Una joven entrerriana, 21 años, militante de la Juventud Peronista del Movimiento Evita, del Ni Una Menos, víctima de femicidio. Micaela fue secuestrada, violada y asesinada el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, donde cursaba estudios universitarios. Su femicida, Sebastián Wagner, se encontraba gozando de libertad condicional por disposición del juez entrerriano Carlos Rossi, quien había desoído los múltiples informes técnicos que no aconsejaban su liberación. El 17 de octubre de 2017, Wagner fue condenado a prisión perpetua. Pero pasó algo con el caso de Micaela que quizás no había pasado con otros hasta ese momento, que la lucha por justicia de su familia, de sus familiares y de amigos, y también el impacto social que tuvo el caso, expusieron la enorme carencia que había y que todavía hay en materia de capacitación en género de todos los efectores del Estado, ¿no? Desde un policía en una esquina hasta un juez, hasta un ministro e incluso también quienes ocupan cargos todavía más altos. Ese fue el germen de lo que hoy conocemos como la Ley Micaela, una ley que tiene nombre propio, que lleva el nombre de Micaela y que lo que hace es obligar a todas las personas que participan en cualquiera de los poderes del Estado Nacional y de todas las jurisdicciones que hayan adherido a la ley a recibir de forma periódica capacitación y sensibilización en materia de género, de violencia contra las mujeres y diversidades. Después vamos a hablar de todo esto. Pero bueno, Andrea, yo quería construir un poco ese doble perfil, ¿no? Por un lado, una vida que tiene sus peculiaridades, en la que estudiaste, por ejemplo, un montón de cosas, que conociste a Néstor, tuvieron 4 hijos, ¿no? Además de Micaela, que era la más grande. Hoy, hablando con Yuyo, con Néstor, me decía que hoy tendría 27 años Micaela. Tus otros hijos son Alejo, Ayrton y Jano. Tenés la Fundación Micaela, en la que haces un montón de cosas. Bueno, yo no quiero hablar más por un rato. Todo esto haces vos, hacen Yuyo y hacen todas las personas que participan. Yo, digamos, lo primero que quería preguntarte después de todo esto es si te acordás cómo era un día en tu vida antes de que tu vida diera todos estos giros muy dolorosos, pero también todos estos giros de reparación que hacen que hoy tengas la responsabilidad y el cariño que tanta gente te tiene a vos, a Yuyo y a toda tu familia y a la Fundación. ¿Cómo era tu vida antes? Uy, me vas a hacer recordar bastantes cosas. Bueno, mi vida arrancaba 6 de la mañana, 6:30 más tardar, que llamaba a mis hijos, porque en ese momento
Uno estaba estudiando afuera. En ese momento nosotros vivíamos en Concepción del Uruguay, en Colón, Entre Ríos, que queda 40 kilómetros al norte de Concepción del Uruguay. Uh-huh. Entonces me despertaba siempre para ver si Mica ya se había levantado, o la llamaba, le mandaba un mensajito, al otro de mis hijos también. O sea que mi vida ya arrancaba entre 6 y 6:30 de la mañana. Después siempre yo en ese momento estaba trabajando en una metamecánica. Con mi profesión de higiene y seguridad, estaba a cargo de hacer grandes montajes industriales, o sea que a veces ya me tenía que ir de viaje porque tenía obras dentro de la provincia de Entre Ríos, y si no, a irme a la metalmecánica, al taller, a hacer mi recorrida diaria y ver todo lo que es en cuestiones de higiene y seguridad. Uh-huh. En ese momento yo estaba haciendo la licenciatura, era técnica, no era licenciada, me faltaba una materia y defender la tesis. La tesis. Así que la última materia la rendí en mayo, no me preguntes qué rendí, ni cómo la rendí, ni nada. Así que los fines de semana, yo en ese momento había terminado de cursar, pero bueno, tenía que estudiar los fines de semana. Yo trabajaba a su vez también en la Universidad Tecnológica, en la Secretaría de Vinculación Tecnológica, donde estaba a cargo de todos los seguimientos y asesoramiento de proyectos y las rendiciones. Estabas muy metida con tu perfil profesional y digamos, tu formación. ¿Y de dónde te vinieron las ganas de ocuparte de ese tipo de actividad? Que por ahí, digamos, justamente desde las construcciones más establecidas, se imagina que solamente hay hombres en esos ámbitos, ¿no? Y bueno, eso era una de las cosas que siempre Micaela, cuando ella hacía sus talleres o charlas con distintos lugares, siempre me invitaba y me decía: mamá, vos tenés que venir. Porque a mí, en realidad, te digo, tengo un perfil que no me gusta lo público. Me voy adaptando, pero me cuesta muchísimo. A mí dame atrás del escritorio, yo hago todo. Entonces me decía: vos vení, mamá, y ayudame. Y yo: no, Mica. Pero no, si total, por ejemplo, si tenían que ir a la JP Vita, como a mí la parte partidaria es una cosa que no me gusta. O sea, yo a Mica la acompañé en la parte partidaria. Bueno, si daba una charla, todos los videos que hoy están a la vuelta es porque yo se los grabé. Porque yo grabo, filmo, siempre soy la mamá molesta, que ando con la cámara foto, con grabando, aunque soy un desastre. Te imaginas que creo que saco 500 fotos para que sirvan 5. Bueno, pero quedan los registros. Quedan los registros. Y Mica te llamaba para dar testimonio, digamos. Claro, testimonios de lo que yo hacía, por qué lo hacía. Porque, por ejemplo, me decía, cuando era chica, me decía: vos, mamá, sabés un montón, pero sos un desastre enseñando. Uh-huh. Porque... O sea, me decía: sabes muchísimo, sabes dónde están. A mí siempre me gustó leer mucho, soy muy de los libros. Hoy me voy adaptando un poquito a la tecnología, pero bueno, yo prefiero el papel. Y bueno, así que cuando después los chicos eran grandes, porque como bien dijiste, yo había empezado a hacer ingeniería en sistemas, llegué hasta el 4º año, que en ese momento era analista de sistemas, me faltaron algunas materias. Y a mí me gusta el análisis de sistemas, no la programación netamente, y en ese momento la carrera estaba orientada a programación. Claro. Entonces no me gustaba. Así que dejé, ya después estaba casada. Bueno, después a los 3 años de estar casada llegó Mica. Y como que me dediqué muchos años a la crianza de mis hijos y a trabajar. Siempre tenía distribuidoras de negocio o llevando toda la parte administrativa de la metalmecánica que teníamos con Yuyo. Y bueno, en un momento cuando ya los 4, el más chico tenía como 4 años, dije: bueno, tengo que empezar a estudiar, porque era como una asignatura pendiente que tenía. Quería estudiar, no sabía qué, pero quería estudiar. Es más, había averiguado como para hacer algo que no me demandara, porque 4 chicos teniendo una distribuidora y manejando toda la parte administrativo, contable y de recursos humanos de una empresa que teníamos alrededor de entre 30 y 50 empleados, me llevaba muchísimo tiempo. Y siempre fui a hacer todas las cosas en la casa. Pero vos te habías quedado con que esa carrera en realidad no la hiciste porque no te terminaba de cerrar el perfil, pero vos querías estudiar algo. Yo quería estudiar algo. Entonces, bueno, estaba averiguando para hacer algo de docencia, pero no encontraba qué. Y justo veo en el diario, o Yuyo, no me acuerdo si era, que me dijo: mirá, sale esta carrera en una tecnicatura en la universidad.
Y bueno, como yo venía manejando la parte recursos humanos, todo lo que era RT en ese momento, nosotros trabajamos con grandes empresas y ya estábamos con todo el tema de seguridad que en ese momento ni se hablaba, y nosotros sí, ya con la empresa, porque trabajamos con Unilever, empresas muy grandes que nos exigían, entonces yo estaba, y me gustaba esa parte. Y dije, bueno, me anoto, pruebo. Obvio que para eso tuve que cerrar uno de los negocios que yo tenía en ese momento porque no me daban, tuve que pedir equivalencias, trataba de cursar para no quedar libre al principio hasta que me dieran las equivalencias porque no me daba, o sea que el primer cuatrimestre fue como un ida y ahí a ver si me daba o no me daba. Y al principio como que me costó porque después de casi 20 años sin estar sin estudiar, no es lo mismo que vos leas a que te pongas a estudiar. No, por supuesto. Perdiste la dinámica. La dinámica. Así que bueno, empecé, a mí la matemática siempre me gustó, bueno, la física nunca, la química sí. Y bueno, así que me fui amigando ahí un poquito, algunas materias me dieron equivalencia, otras las cursé de oyente como para poder actualizarme y recordar la temática. Y bueno, así que la fui haciendo así. Y bueno, la tecnicatura llegó un momento que, bueno, me apasionó mucho y me apasiona. En realidad me gusta la carrera de la tecnicatura y más orientada a, bueno, al montaje industrial, a la parte vial, que también es una línea donde las mujeres no estamos. Yo en la provincia en ese momento, cuando me recibí, era la única mujer en la metalmecánica. Mira. En los montajes, grandes montajes industriales. Eso también me costó mucho por ahí ingresar a no a las empresas, porque tuve la suerte de poder entrar a una empresa grande y como hice buenos trabajos prácticos, mis pasantías las hice en unas empresas y a partir de ahí les gustó y me llamaron y pude empezar a trabajar. O sea, yo antes de recibirme ya tenía un puesto de trabajo. Es más, tuve que hacer muchas cosas para poder matricularme. Por ejemplo, soy la primera mujer que se matriculó en el Colegio de Ingenieros de la provincia de Entre Ríos, cuando no se podía, porque estábamos en un vacío legal. No teníamos. Recién ahora se creó el primer colegio de técnico, o sea, que está en la parte de higiene y seguridad, hace 2 meses. O sea, que yo me recibí en el 2011, así que hace unos cuantos años de que tuve que lucharla como para poder hacerme un lugar. Mis hijos no entendían bien el trabajo que ella hacía. Sabían que yo me ponía el bolsego, siempre andaba de vaquero, mi casco, mi maletín con los antiparras, los protectores auditivos, y me iba con mi valija, pero no sabían bien cuál era mi trabajo. Siempre me decían, ¿qué haces, mamá, vos? A ver, ¿cómo lo haces? Y bueno, yo le explicaba, porque a veces veía que yo andaba con arnés de seguridad, andaba con un montón de cosas, porque al trabajar en campo, le llamo campo los lugares que no tenés proyector, no tenés luz, era sí, estar te encontrás con lo que te encontrás. Sí, a veces tenías un palo y te sentabas arriba de un palo, tenías unos ladrillos y te sentabas arriba de unos caños y te sentabas arriba de los caños, o en el piso. Entonces no entendía bien, no veía que yo venía toda sucia, toda con llena de polvo, toda verde con pasto y no sabía por qué, o venía toda pintada porque se andaban los andamios, entonces como que no entendía bien, entonces yo le explicaba y entonces siempre me decía, a ver, ¿qué haces vos? ¿Por qué lo haces? Sabía que me iba temprano y venía tarde. Y ya de más grande, cuando Micaela esa lo entendió, ¿qué te decía de lo que vos hacías? Desde de la mirada de una joven militante por derechos, entre ellos los de las mujeres. Y bueno, ahí era como que ella siempre me pedía explicación de esto, porque no entendía que yo siempre fui muy mamá, muy mujer del hogar, de hacer todas las cosas, de cocinar, lavar, planchar, todo. De ir a jugar un vóley, de un torneo, dejar todo ordenado, estar en el negocio, estar siempre haciendo un montón de cosas. Entonces, verme esto que trabajara como imponiendo mis ideas en una parte de muy masculina le llamaba la atención. Era como que mi personalidad no coincidía con lo que ella me veía a diario. Está bien. Entonces siempre esto es lo que me estaba diciendo. Mamá, venía a ver, contá, a ver por qué, hacía algo de esto. Ella veía que yo estaba con proyecto y que era muy amplio. Por ejemplo, también de los proyectos, ella la parte administrativa mucho no la entendía, que es la parte que a mí me gusta.
Entonces ella por ahí era muy brillante con las ideas, con todo, y yo cómo sería la parte ejecutiva, claro, de coordinar. cómo y de llevarlo a la práctica. De llevarlos a la práctica, porque yo a veces le decía, la llamaba, le decía, mira Mica, que salió tal convocatoria, ¿se pueden presentar ustedes? Y sí, bueno, pero de papeles estaban cero. Un poco ya estuvimos contando un poco el perfil de Micaela, ¿no? A partir de las cosas que te decía, las preguntas que te hacía, su actividad, a dónde vos la acompañabas y demás. ¿Cómo era Micaela? Porque yo encuentro ciertas constantes en las personas que la conocieron y que hablan de ella, de su vitalidad, de su energía, hay un libro, ¿no?, que habla de su sonrisa y demás. Pero bueno, tu versión es una de esas 2 o 3 versiones que son de primera mano, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo era Micaela? Bueno, Micaela, es más, odiaba su nombre, Micaela. Ah, mira. Y hoy hay una ley que lleva su nombre. Una ley que lleva su nombre, y siempre me le gustaba más que le digan la negra, por el hecho de que le encantaba dormir. Ajá. Como le encantaba dormir siempre, ella iba a la mañana a la escuela y entraba 7:30. Entonces yo la despertaba antes, como iba en colectivo, tenía media hora, así que yo tipo 6:30 tenía que estar despertándola. Claro. Y bueno, durísima para despertarse, entonces yo empezaba Micaela, hasta que después empezaba los gritos. Y yo tengo, dentro de todo tengo una voz fuerte y alta, entonces por eso odiaba, porque tanto que le gritaba, y obvio, se levantaba con un humor de perro que no tengas que, por media hora, 1 hora, ni hablarla. Ahí la sonrisa quedaba de lado por un ratito. No, de mañana ella, no, tenía que tener su espacio, darle todo su tiempo para que mejore. Después de la hora, sí. Y también pasaba de ser lo positivo extra a ser lo negativo. Era blanco o negro. Entonces, si le sucedió una cosa mal y otra, ya era pesimista. Ahora le pasó lo otro, ya negativa. Pero siempre era buscando cosas, siempre constantemente y haciendo 2 o 3 cosas a la vez. Nunca podía estar haciendo una sola cosa. Ella estaba con vos, pero ya estaba pensando que estaban haciendo los compañeros, que estaban haciendo lo otro, que tengo que hacer esto. Tenía también mucha organización en el tema de todas las cosas que tenían que ver con actividades. Que, digamos, ella llevaba adelante esa parte. Es así, era tener una visión muy amplia y de estar. También le gustaba mucho investigar, mucho leer, era lectora de comerse los libros de Harry Potter, esos súper cosas, de comérselo en 2 o 3 días, porque se devoraba, aparte leía muy rápido. Lo que tenía Micaela es que ella tenía un coeficiente intelectual muy elevado. No diríamos que es una chica genio, pero andábamos bastante. Mirá. O sea, todo lo que era tenía un promedio altísimo, y en las matemáticas tenía un promedio mucho más alto que en el resto de todas las materias. Mirá. Entonces ella tenía un desfasaje de edad. Ella cuando tenía 4 años ya sabía leer, escribir, multiplicar y dividir. Con 4 años. Entonces iba al jardín y se súper aburría. Como tuvimos que hacerle en ese momento, no existían los MOI, no existían las áreas pedagógicas. El pediatra nos dice, bueno, a ver, ¿ustedes tienen la posibilidad de pagar una psicopedagoga que le haga un test? Sí, teníamos la posibilidad, entonces, bueno, se lo hicimos porque al tener 4 años, saber leer y escribir y multiplicar, ya tenía una nena que tenía que estar en 2º o 3er grado. Uh-huh. No podía estar en salita de 4. Claro, pero ahí se complica a veces, ¿no? Porque la escuela tiene que tener los recursos, claro. Los docentes tienen que tener la capacitación para hacerlo también, ¿no? Claro, generalmente toda la parte de docencia se capacita más hacia chicos hacia abajo, o sea, con coeficiente, claro, con déficit de coeficiente y no con coeficientes elevados. Uh-huh. Entonces, al hacer este test, nos dio como resultado que ella había que buscarle una actividad que le demande, para ella sea un desafío. Bueno, o sea que te imaginas que yo pasé por lo que se te ocurra, de todos los deportes, todas las cosas artísticas que había, de todo. El deporte, imagino, porque es una familia... Somos, ¿no?, familia deportista. Muy deportista. Somos familia deportista. O sea que pasamos desde, no sé,
atletismo, aeróbic, no sé, gimnasia, o sea, músicas, de hacer distintos tipos de cosas de manualidades. Todo lo que esté en el menú. Todo lo que estaba, todo lo que podíamos encontrar en nuestra ciudad, lo fui recorriendo. Y había empezado a hacer ritmos latinos, así como música variada. Uh-huh. Y la profesora de ella había hecho gimnasia aeróbica, y cuando fue a un torneo, ella vio a otra chica y le gustó, entonces le dijo, ¿por qué no me preparas una rutina? Bueno, le preparó. María Inés fue a competir, ganó, clasificó, o sea, tuvimos que traerla a Buenos Aires, clasificó para un sudamericano, la llevamos al sudamericano en Brasil. Claro, cuando fuimos a Brasil, era una piojito, tendría 10 años, o 9 años creo que tenía cuando fue. Claro, su rutina estaba totalmente desactualizada, fuera de todo reglamento, y bueno, eso como que la frustró, no sé si la frustró, pero vino enojadísima porque ella fue a ganar, porque ella todo lo que hacía era ganar, nada era medio, o se gana o se gana. Y ahí, bueno, ahí conocimos a unas profesoras, quedó ahí. Después, cuando fuimos a competir, que clasificó a otro torneo acá en Buenos Aires, la trajimos nuevamente. También venía derecho que iba a ganar, obvio que no ganó, quedó de media tabla para abajo. Uf. Y ahí conoció a una profesora que cuando Yuyo en ese momento la acompañó al escenario, estaba la profesora y dice, ¿viene solita? Porque tenía, no sé, 8 o 9 años. Sí, le dice, y la profe, no vino. Bueno, déjamela que yo las preparo con mis nenas. Y bueno, ahí está, y bueno, así fue como que ella después, cuando vino a Brasil, vino con la idea de contratar a una docente, a una de las profesoras, y cuando fue esto, dijo no, con Lorena y Jorge, bueno, con Lorena. Y bueno, así que ahí decidimos, y bueno, ahí encontró el gran desafío. Porque la gimnasia aeróbica, te imaginas que es como la gimnasia artística, que es lo que más se conoce, pero es con una música mucho más elevada, que tiene un ritmo mucho más alto. La mayoría miden 1,50, 1,60 como mucho. Mica tenía 1,70. Piernas largas. Al principio era gordita, después se fue estilizando. Pero esto de practicar de 6 a 8 horas diarias y ser metódica, muy metódica. En nuestra ciudad no existía esa disciplina. Uh-huh. O sea que tuvimos que hacer para que cada 15 días venga acá a Buenos Aires. Al principio la trajimos nosotros durante el primero o segundo año. Después nosotros se nos complicó por el trabajo, los costos, la situación económica de la ciudad, o sea, del país fue. Sí, claro. Se complicó todo. Y bueno, ella con 11 años ya se venía acá a Buenos Aires sola. Se venía, se la esperaban en Retiro las compañeras más grandes de donde venía el gimnasio, o los profesores, se quedaban en la casa chicos, y así después la mandaban de vuelta. Y bueno, fue haciéndote que un día dice, no, o por ahí con alguien conocido, le decíamos que la vaya a buscar Retiro, porque en ese momento entrenaban en el CENAR. Y así fuimos haciéndote que ella dice, no quiero más. O sea, después ya con 12 años ya venía, o sea, ya se manejaba sola con otros chicos. O sea, una capacidad muy grande que también le dimos esa libertad de poder andar, qué sé yo, que se baje en Tami Panamericana, de ahí se toma el 21, del 21 se tome no sé qué otro, sí. Que pase la General Paz. Que ella me decía y yo no me imaginaba. Yo hoy lo vi y yo digo, ¿cómo que loca estaría yo para dejarla venir a esa altura? Pero bueno, era la única manera que tenía ella de poder. Entonces, ese deporte para ella siempre fue un desafío. Un desafío muy grande, porque con el cuerpo que tenía no podía, pero su mentalidad sí. Tengo una pregunta, Andrea, y pensando en el perfil de ella como militante juvenil y demás, ¿vos crees que también es otra cosa en donde encontró un desafío, o sea, una actividad que requería todo, digamos, la entrega, la vocación, pensar, tener sensibilidad, tener fuerza? ¿Ahí también habrá encontrado algo que colmaba esa expectativa? Pienso que sí. Eso se apoyaba mucho en Yuyo, mi padre, la parte militar, porque 2x3 lo consultaba esto, a ver qué puedo hacer, cómo puedo hacer, porque quieras o no, la militancia como
que tiene sus betas. No por es supuesto. tan lineal. Entonces, si no estás, desconoces. O sea, te dicen una cosa, pero por detrás hay otra. Tenés que como ir viendo qué es lo que el otro quiere obtener con lo que te está diciendo tuyo. Sí, sí. Bueno, entonces eso con Yuyo lo hablaban mucho y sí, eso lo tenía... Sí, pienso que eso sí, porque es más, ya se estaba viendo que para el 2017, ya sé que, o sea, para el 2018 creo que era, se quería postular de concejala. Mira. Y ese era, digamos, la cuestión política, y hasta te preguntaría la cuestión de género. No sé si ya en esa época estaba tan presente, digo, pero ¿era algo que estaba en la mesa familiar o no necesariamente? O sea, ¿de eso se hablaba en la familia o era una actividad que ella tenía? Era una actividad que ella tenía, pero te la inculcaba. O sea, hoy por hoy vos te pones a ver y sí, te la inculcaba. Porque, por ejemplo, ciertas músicas, no, ¿cómo vas a escuchar? O a mí me decía, vos mamá estás criando hijos machistas. Siempre me decía. Por sus hermanos. Por sus hermanos, porque ella era la mayor. Y los 3 hermanos. Entonces siempre me cuestionaba, a ver, ¿por qué yo? O sea, yo entiendo que yo con ella fui muy dura. No perdonarle absolutamente nada. Está bien, vos te vas a este torneo, llegás a las 4 de la mañana, llegás reventada de viaje o de Brasil, de donde viniera, de, no sé, de México, de donde ella venía, de Alemania, donde había ido a competir. Vos al otro día, el lunes, si vos llegaste el lunes a las 4 de la mañana, a las 7:30 vos tenés que estar en la escuela. No se la perdoné nunca. O sea, tenés esa materia, tenés que aprobarla. No importa si la aprobás con un 10 o con un 7, pero vos tenés que aprobarla. Que los hermanos hasta hoy estoy peleando para que terminen la secundaria. Claro. O sea, excepto uno, los otros 2 todavía estamos peleando que terminen la secundaria. O sea, vos no tenías consideraciones con ella, más allá de todo lo que hacía, lo bien que le iba y demás, la exigías. No. Con ella, en ese sentido, fui exigente. No sé si es porque uno dice, bueno, la vida es dura, te lleva a muchas cosas. Como que la fui preparando para otra, o sea... ¿Y ella era exigente con vos? Con estas cosas que te decía. Era en ese sentido muy exigente. Siempre se dicen que entre las madres e hijas no hay comunicación, que nos peleamos. Nosotros, yo te digo que Micaela, yo por ahí mucho la siento hoy por hoy porque éramos muy amigas. O sea, aparte de ser madre e hija, teníamos nuestra relación de madre e hija. Pero a su vez éramos muy compinche, muy de conversar muchas cosas que hoy por hoy yo te diría ni si a veces las puedo hablar con mis mejores amigas. Claro. Y por lo que vos estás diciendo, digo, en esa dureza o de la exigencia que vos tenías con ella y ella con vos también, eso habla de mucha honestidad, es decir, mucha franqueza en la forma de relacionarse, ¿no? Y entonces ahí podías hablar todo esto que vos decís. Sí, porque podíamos hablar hasta incluso, yo te digo, por ahí de cosas de mi matrimonio, lo podía hablar con ella tranquilamente, claro. O ella me lo planteaba, ¿por qué mamá vos haces esto? ¿O por qué decís esto? O ella me preguntaba cosas con sus parejas, o qué sé yo, porque era, o sea, siempre fuimos de hablar todo, incluso siempre se habló todo en nuestra casa. En ese sentido, si vos te pones a hablar, sí, qué sé yo, por ahí todo lo que es relacionado al género, al sexo, a todo siempre lo hablé yo con los chicos, no importa si eran varones o mujeres, o sea, si era Mica o si eran los varones. Mica, por ejemplo, cuando tenía 8 años, ella ya sabía qué era la menstruación, qué es lo que le iba a pasar en su cuerpo, cómo va a ser. Lo hablábamos. Yo siempre te decía, a mí me gusta leer mucho. Yo en esa época compraba libros, hasta más, tengo libros todavía que hoy era, a ver, vos vas a tener la menstruación, ¿qué es lo que te va a pasar? Cómo elegirte una bombacha, un corpiño, claro. ¿Qué te va a pasar en tu cuerpo? Igual que en los varones. Siempre como que lo hablamos y no teníamos problema de hablarlo en la mesa, donde claro, fuera. Por ahí la temática no era como por ahí se entiende ahora en el sentido que es un tema político y demás, sino que una cuestión práctica, cotidiana de la familia y de la educación de tus hijos y de tu hija, digamos. Exactamente, o sea, como así vos te pongas a hacer la tarea de escribir, no sé, hacer una tarea, bueno, acá si surgía una duda, alguien preguntaba. Es más, un día estábamos, el más chico en ese momento creo que tenía 7, 8 años y a pesar de que ya se hablaba siempre, porque o sea, estar una mujer... estar Mica o estar yo, el tema de las toallitas, la menstruación, de saber eso, que claro. Siempre te dicen los días, que no, nosotros no, estaba con la menstruación, que es lo que va a pasar. Entonces, el más chico, no me acuerdo no sé si tendría, tal vez tendría 5 o 6 años, veníamos a irme a trabajar
En ese momento trabajábamos, era verano, yo tenía negocio en la playa, entonces terminábamos tarde. Obvio que no tenía tiempo para cocinar, entonces íbamos a comer a alguna pizzería, algún restaurante, algo. Y cuando estábamos llegando, saliendo, el más chico me pregunta, mamá, ¿qué es la menstruación? Así, de la nada. Así. Bueno, le digo, espera, porque justo salíamos, le digo, ahora te explico, porque ya nos cerraban los negocios y queríamos ir a comer. Bueno, llegamos a la pizzería, lleno total. Bueno, elegimos, nos sentamos, yo me había olvidado. Entonces se para así, viste, a viva voz, mamá, te pregunté, ¿qué es la menstruación? Toda la gente se dio vuelta. Y bueno, le expliqué ahí, todo listo, quedó. Diste una charla abierta. Una charla ahí, no, o sea, no charla, o sea, para todo el mundo, pero sí para él, para explicarle de acuerdo a su edad qué es lo que él quería saber. No me preguntó más nada, o sea que ella estaba, si te sigue preguntando, ahora si vos empezás a ocultar, o que por ahí te preguntaba, ¿por qué Micaela tiene la toallita y la dejó, no sé, en el tachito del baño? ¿Por qué usa eso? Nosotros podemos usar, son muchas cosas, entonces... Y bueno, hoy por hoy, o sea, hasta el día de hoy, que los varones son grandes, y si tienen que preguntar cualquier cosa, vienen y te preguntan. Claro, y claro. Yuyo por ahí le dice, no sé, arreglate con tu madre. Arreglate con tu madre. ¿Sabes qué? Hay una frase que está en la página de Facebook de la Fundación, una frase de Micaela. Uh-huh. Yo quería leerla y a partir de ahí quería hacerte una pregunta que de alguna manera... Con esa pregunta quiero como ponerle un moño a esta primera parte de la charla, ¿no? La frase de Micaela dice, no vamos a cambiar el mundo si le damos un sueño a un niño, a una niña de bajos recursos, pero sí vamos a cambiar la visión del mundo de ese niño, esa niña. Y eso, se pregunta Micaela, ¿no es cambiar el mundo? El mundo de ustedes también cambió, ¿no? En un determinado momento. Yo imagino que esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, pero ¿cómo fue el momento o el proceso o las circunstancias que te permitieron a vos, a Yuyo, al resto de tu familia, pasar de esa situación de dolor, de bronca, de desconcierto, de no entender por qué, ¿no? A empezar a hacer toda la tarea que ahora actualmente tiene otra institucionalidad y hay una rutina y demás, digo, pero ese momento de desamparo, de bronca y de dolor, ¿cómo es que, de qué forma vos pensás que pudieron transformarlo en esta fundación, en esta tarea, en esta militancia, en todas las cosas que hacen? Sinceramente no sé en qué momento. Después que encontraron el cuerpo de Mica al mediodía del sábado 8, bueno, nosotros con Yuyo hicimos nuestros duelos. Obvio que para mí, hasta el día de hoy, me queda esto de cuánto sufrió mi hija hasta fallecer. Porque no lo puedo imaginar y me da impotencia. Entonces, en ese momento, bueno, tuvimos nuestro duelo los dos con amigos que nos estaban acompañando y cuando salimos de la comisaría, que estábamos ahí en Gualeguay, salimos a la plaza donde estaban todos sus compañeras y compañeros de militancia, de la facultad, vecinos, vecinas, había gente, había de todo, estaba muy llena. Y como que querían romper todo, querían había mucha violencia. Y yo siempre digo, a ver, yo no me puedo convertir en algo que no soy. O sea, yo no me imagino violentando a alguien ni matando. Si a mí me matan y después yo salgo a matar, otra persona está teniendo el mismo sufrimiento que yo. Entonces es como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y así nunca vamos a avanzar. Lo que sí en ese momento dijimos con Yuyo, vamos a vivir el resto de nuestros días para lograr esa sociedad que tanto Mica añoraba a través de los sueños, de darle cosas a los niños más que nada, porque ella siempre pensaba en los chicos. Siempre en los chicos, o sea, no tanto, o sea, en las mujeres sí, pero trabajaba mucho ella más con niñas, también con mujeres que sufrían violencia, pero más que nada con las niñas. Y con los niños, o sea, niñas y niños, niñas abusadas, ella en los barrios iba, porque siempre me preguntaba, mamá, por esto, por lo otro, mira qué tengo acá, qué tengo allá, dónde puedo ir, qué tengo que hacer. Y
bueno, cuando salimos dijimos, no sé, surgió algo espontáneo que dijimos vamos a vivir el resto de nuestros días para esa sociedad. Al principio no supimos cómo. Bueno, se armó esto de la fundación y como que empezamos porque es como que no estábamos en esto. Y bueno, después con la sanción de la ley es como que nos encaminó, como que vamos, y es como que también te vas metiendo. Es como yo te decía, yo al principio, yo no daba charlas, yo no hacía las capacitaciones, y hoy por hoy es una de las cosas que me gusta, me dedico más por ahí a hacer todo lo que es la pedagogía, todo lo que es buscar constantemente cosas nuevas como para ir implementando. Por ahí yo creo que tengo también por ahí la habilidad de transversalizar el concepto a las cosas reales. Uh-huh. Yo no soy de dar teoría, aparte no me acuerdo. Te soy sincera, yo las cosas de memoria, antes estudiaba mucho, tenía muy buena memoria, después lo de Mica me cuesta y por hoy me cuesta muchísimo tener memoria. Entonces, bueno, yo digo, este es el concepto, a ver, ¿dónde lo puedo aplicar? Y trato de buscarle las cosas de todos los días. Entonces, es como que voy al taller con cosas diarias, uh-huh. En lo que vos haces en el día a día. A mí no me importa que la gente sepa lo que es género, lo que sepa estereotipos, roles, todos los conceptos. O que digan, sí, esto es violencia psicológica, bla, 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 esto es el ciclo de la violencia. Todo lo teórico está, le das un caso práctico y no saben. Entonces, a eso apunto yo, a la cosa práctica. Entonces, y bueno, hoy por hoy es como un desafío que tengo de poder mantener y de recuperar esa memoria que 2x3 se me va, la memoria corta, más que nada la larga no, porque me acuerdo todo lo antes, pero la corta... No. Y bueno, entonces es como un ejercicio que vas haciendo, pero no te puedo decir a partir de tal cosa, no. Sí que la ley Micaela nos ordenó, sí te puedo decir. Uh-huh. Es decir, bueno, hago esto, lo otro. Yo amo mi profesión. O sea, bueno, tengo varias profesiones, pero la higiene y seguridad siempre me gustó y muchísimo. Hoy por hoy estoy desactualizada. ¿Que sigo en algo estando? Sí, por ahí es como que hago un mix de todas, porque... La Superintendencia del Riesgo de Trabajo, a veces doy talleres de género en la superintendencia. Por ahí otro día estaba hablando y le digo, tenemos que actualizar ya todos los decretos, porque quedaron desactualizados uh-huh. Con la cuestión de género. Claro. Entonces me dicen, bueno, vamos a ponernos a trabajar. Y yo hasta ahora no he tenido tiempo de sentarme a leer cada artículo y cómo ir incorporándole la perspectiva de género a los decretos, o sea que es como que vas un poquito de cada cosa. Ahí vas entrelazando todo. Es como que no es que te pueda decir no. La ley Micaela número 27.499 fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 por la Cámara de Senadores. Establece la capacitación obligatoria para toda persona que se desempeñe en alguno de los 3 poderes del Estado Nacional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sean funcionarios o empleados y cualquiera sea su jerarquía o modalidad de contratación. Todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires ya adhirieron voluntariamente a la ley Micaela, al igual que cientos de municipios, universidades, gremios, empresas y demás organizaciones públicas y privadas. Bueno, ¿cómo nace el proceso de la ley Micaela? ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo fue transformar esa idea en un proyecto? ¿Cómo fue la relación con los legisladores o las legisladoras? ¿Te acordás de cómo fue todo eso? Bueno, mira, eso en realidad a nosotros no se nos ocurrió. Eso no es nuestro. Eso se le ocurrió la primera que tenemos como la primeros bosquejos de la ley Micaela, se le ocurre a Flora Axelrad, que ella es abogada, que fue la secretaria de Carmen Argibay cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Y en ese momento Carmen Argibay, que fue el que creó la Oficina de la Mujer en la parte judicial, como ella estaba interesada mucho en esa temática, le había encomendado a Flora que haga una investigación, a ver de que ella veía que le estaba faltando capacitación en género
a toda la parte judicial, entonces que le hiciera esta investigación y empezar a hacer. Entonces cuando sucedió lo de Mica, ella se acordó de esto que le había dicho Carmen, empezó a buscar todos sus apuntes que tenía y ese mismo día que la encuentran a Mica, el 8 de abril del 2017, si buscas en las redes sociales de Flora, ella pone en su perfil de Facebook algo así como Ley Micaela para todas las personas que trabajan en el Estado de capacitación obligatoria en perspectiva de género y derechos de las mujeres, una cosa así. Cuando pasa después, va el lunes a su lugar de trabajo, comenta en su grupo de trabajo y dice, miren, tengo este proyecto, me gustaría que se llame Ley Micaela. Y comenta en el grupo, y bueno, justo en ese grupo, o sea que el mundo es grande pero también es chico, estaba un primo hermano de Yuyo, que se crearon juntos, y le dice, pero, porque Flora se quería comunicar con nosotros para pedirnos autorización para presentar ese proyecto y que lleve ese nombre. Y le dice, no, mirá, Yuyo es mi primo, te doy mi número, llámalo. Así que bueno, Flora nos presenta el proyecto, nos llama, le dijimos, bueno, que lo queríamos ver, lo miramos, nos pareció interesante. Mica, que estaba militando en la JP Evita, en ese momento tenía un bloque diferente, no estaba, dentro del justicialismo estaban separados, y bueno, ahí, por lo que sabemos, toma de posteo la parte de JP Evita, y ellos también hacen otro proyecto que era como que se complementaban. Porque al Congreso ingresan varios proyectos, ¿no? Claro, creo que había como 3 en un momento. Claro, entonces en este momento la diputada por Corrientes es la que presenta, no me estoy acordando el nombre en este momento de quien la presenta, que era del movimiento donde estaba Mica, y Flora no es legisladora, entonces buscó a alguien en ese momento. Bueno, se contactó y lo presentó Analía Rach Quiroga, que era diputada nacional, hoy es la vicegobernadora de Chaco. Entonces, el proyecto de Flora lo presenta Analía Rach Quiroga y el otro proyecto lo presentan de la JP Evita. Entonces, nos mandaban y nos decían, yo quiero que vayamos a la Cámara a presentar este proyecto, nosotros queremos esto. Entonces le dijimos con Yuyo, mirá, nosotros vamos, pero ustedes traten de unificarse, porque claro, los dos proyectos nos parecían interesantes y que se podían complementar. Cuando vamos a la Cámara ya, para nuestra sorpresa, se unieron la mayoría de los partidos políticos, cosa rarísima, y vamos y nos dicen, no, tenemos un paquete de Ley Micaela, que algunos hoy por hoy están en algunos de articulados de otros lugares, todo la medida de prevención. Y hay otros que perdieron estado parlamentario. Y bueno, de esos 13, 2 hoy son lo que es Ley Micaela, que se unificaron y que hoy es Ley Micaela. Pero en sí a nosotros no se nos ocurrió. Igual, en el caso de todo lo que ocurrió con el caso de Micaela, también sorprende la velocidad, ¿no? Cómo el caso rápidamente ganó ese estado público y lo rápido que también surgió la ley, porque la verdad que todo el proceso es rápido, sobre todo para una ley que tiene las características que tiene, porque primero que obliga a la capacitación, involucra a todas las personas que trabajan en el Estado Nacional en principio, no importa la jerarquía, el nivel, la forma de contratación. Al día de hoy, bueno, ya adhirieron todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como escuchábamos recién, un montón de municipios, pero también empresas, las universidades nacionales. Es decir, se volvió una forma de hablar de capacitación en género, ¿no? Es como que la ley es el sinónimo de eso, ¿no? Cuando uno quiere hablar de capacitación en género, dice Ley Micaela, más allá de si es la ley la que te obliga o no, porque hay, qué sé yo, las empresas lo hacen más allá también de la ley, ¿no? Pero las empresas, por ejemplo, Argentina fue el 4º país que ratificó el convenio 190 de la OIT. Desde febrero del año pasado ya tiene que estar capacitando, que es en perspectiva de género, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito del trabajo. Es casi lo mismo. Claro.
La ley Micaela, o sea, si vos me preguntás por qué es ese impacto, y una, porque bueno, Mica estaba en muchos ámbitos a la vez. También sale del estándar, porque no le pasó, al principio a Mica le buscaron toda la vuelta, porque era una peronista, porque era una chica morocha, negrita, pero era negrita, pero no, seguramente una mala estudiante. O sea, querían desacreditarla. Querían desacreditar de todos lados. Es más, muchos lugares hasta el día de hoy no reconocen que Mica era una militante política. Hoy dicen que es solamente una militante de Ni Una Menos y se niegan a decir que es una militante peronista. Porque eso es como que la vuelve más compleja, ¿no? Como personaje. No claro, sé, entonces, ¿cómo una chica que estudia, que tiene, va a ser peronista? Uh-huh. Y bueno, entonces como que le fueron buscando, empiezan a buscar, a ver, bueno, seguramente era mal estudiante, tenía las mejores notas. Hasta el día de hoy tiene mejor nota de su corte. Era mala compañera, decían. No, todos decían, no, es excelente como compañera, como amiga, como todo, o sea, y si nos preguntábamos nosotros como hija, y no, es una excelente hija. Claro, y ¿sabes qué pienso, Andrea? Que a la vez, mientras están todas esas características de Micaela, a la vez está, que de eso vamos a hablar más en detalle también, ¿no? En determinado momento, está todo lo que el Estado hizo mal, ¿no? Exacto. Es decir, todas las partes en las que distintos funcionarios, distintos estamentos públicos actuaron mal, ¿no? A mí la verdad que siempre me pareció, bueno, y tiene esta cuestión de ley de avanzada, ¿no? Que, bueno, para quienes hayan leído la ley es muy escueta, es muy concreta. 11 artículos. Claro, dice hay que capacitar. Después, bueno, hubo que trabajar acerca de, bueno, en qué consiste capacitar, ¿no? Cuáles son los contenidos, los ejes temáticos y demás. Y después ustedes empezaron a hacer capacitaciones. ¿Cómo fue también eso? Empezar con las capacitaciones. Digamos, lo que pasa es que, a ver, asumir ese papel. Nosotros al principio veíamos que no queríamos que pase lo mismo que pasó con la ley ESI. Uh-huh. Yo digo que la ley ESI es la prima hermana mayor de la ley Micaela. Claro. Es que en realidad, si Argentina hubiese cumplido todas las convenciones que tenemos y todas las leyes que tenemos, la ley Micaela no hubiese sido necesaria. Claro, porque la ley Micaela es una ley que dice cumplan las leyes. O sea, ustedes necesitan capacitación y sensibilizarse para hacer que las leyes sean eficaces y efectivas. Claro. Y aparte ya teníamos varias recomendaciones de que decían que no se estaban, simplemente, o sea, las que teníamos, todas las recomendaciones a nivel internacional que no estábamos cumpliendo, era que no estábamos cumpliendo las capacitaciones en género, más que nada para la fuerza y la justicia. Claro. Esto acá obliga a todos los tres poderes. Como bien dijiste vos, no importa su rango o jerarquía. Yo digo siempre, del que recibe la nota hasta, si nos ponemos a ver, hasta el presidente o el gobernador. Es que cualquier persona puede hacer la diferencia si tiene el conocimiento y si sabe de lo que se trata. Exactamente. El desconocimiento es lo que hace que por ahí hoy venimos con la justicia remándola porque no conocen, por ejemplo, lo que es el ciclo de la violencia. Se basan solamente en hechos concretos, en hechos demostrables. Y esto, la violencia de género, no lo podés, porque generalmente es todo puerta adentro, es tu palabra contra mi palabra. Sí, o también muchas veces en donde esos fallos en donde la justicia dice, bueno, pero ¿por qué denuncia ahora después de tanto tiempo? ¿No? Sin conocer las características de la problemática y de cómo afecta a la persona que es víctima. O no hacen caso porque no, si total ya denunció 5 veces y después nosotros le hacemos y hacemos todo y después va y levanta la denuncia. Claro. Bueno, entonces, ustedes querían que las capacitaciones funcionaran, digamos. Claro. Entonces, como empezamos que la empezaron a contar mal a la ley, es más, hasta ahora estamos erradicando eso que diga que si no haces la ley Micaela te van a echar del trabajo. Claro. Eso quedó asentado desde el principio. Es como que la ley ESI es solamente hablar sobre relaciones sexuales a tus hijos o hijas. Uh-huh. Entonces, como un nenito de 4 o 5 años les va a estar dando relaciones sexuales. Y que en realidad no es eso lo que dice la ley ESI. Bueno, esto mismo tratamos de hacer nosotros con la ley Micaela. Entonces nosotros lo que hicimos, como veíamos que se estaba comunicando mal lo que era la ley, empezamos a hacer charlas de sensibilización. Entonces, bueno, salimos a esto. Primero a contar cómo había surgido la ley y en qué consistía la ley. Eso fue nuestro primer paso. Explicar la ley. Explicar la ley. Explicarla, porque todos decían, sí,
Una chica que sufrió femicidio, una chica, es que más, hoy más conocen de lo que es el caso, de lo que en realidad es la ley. Si vos te pones, por más que esté muy todo publicitado, que haya mucha difusión, hoy preguntás y yo te puedo decir que un 30% nomás de la gente sabe lo que es la Micaela. O menos. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Nadie sabe. Muy poca gente sabe. Sí saben que es una ley para construir la sociedad que Mica soñó. Bien. No saben cómo ni qué. Hay otros que te dicen, no, es algo de violencia de género, violencia contra las mujeres. Pero después no sabemos más. Entonces, bueno, en eso, hoy por hoy, ya esa etapa de sensibilización, de charla, ya no la damos más. Hacemos un taller con una primera para que conozcan la ley, que consiste algo más resumido, y después hacemos dinámicas trabajando la temática de lo que vos haces en tu día a día. Claro, bueno, yo participé de una de esas dinámicas de las que vos hablás, que la dictaron vos y Yuyo, y ahí pude ver, digamos, entendí esto que vos dijiste antes de que lo que ustedes querían era llevar eso a la práctica, a lo concreto, y con preguntas que hacen a tu día a día. Me acuerdo que una de esas dinámicas, corregime si me equivoco, era que las personas se fueran moviendo dependiendo de las cosas que, por ejemplo, hacían en la casa. Entonces, si vos hacías, no sé, la comida, entonces todos y todas que estábamos ahí nos agrupábamos en una esquina. Y de repente había preguntas que eran muy estratégicas, porque, por ejemplo, esta pregunta, ¿vos limpiás el baño en tu casa? Y me pareció esa pregunta que hicieron ustedes. Por supuesto, yo no fui al grupo de los que limpian el baño en mi casa, porque no limpiaba el baño en mi casa y ahora lo limpio, creo que, no sé, debería ser memoria. Me di cuenta de, claro, mirá vos, ¿no? Yo que pensaba que en realidad era bastante equilibrada la división de tareas, había ciertas cosas que yo no hacía. Por ejemplo, limpiar el baño, que no es cualquier lugar, ¿no? Exacto. Y así estés en la temática y nosotros tenemos con la Fundación convenio con el gobierno de Santa Fe. Bueno, una de las provincias que tenemos con convenio. Y ellos están trabajando mucho la ley Micaela y con muchas cosas didácticas. Y hace poco tenían un domo con actividades donde la sociedad iba a hacer las temáticas de género con didácticas, todo interactuar. Hay una que se llama Cerebro sobrecargado. Eran 2 pantallas táctiles grandes, entonces nos pusimos así como estamos con vos, bueno, Yuyo de un lado y yo de otro. Nos pusimos a responder todas las preguntas, todo lo que hacemos en el día a día, de todas nuestras cosas, y te va dando un porcentaje. Y entonces al finalizar te sale tu cerebro a ver cuánto ha trabajado en uno de tus días. Y después también te proyecta al mensual, todo lo demás. A mí me salió obvio, elevadísimo. Y yo estaba indignado, porque él así como vos decís que yo pensaba, él también pensaba que hacía mucho más, y él no le salió ni siquiera el 50%. Y hasta el día de hoy sigue con Tenía el resto Yuyo, claro. Claro, a mí me dio más del 80, creo que así, de cosas que uno hace. Claro, porque hay actividades que como que las hacemos automáticamente, o sea, en piloto, y que, más que nada, quien está acompañando en la casa por ahí no lo hace. Sí, o esta cuestión de, ¿quién es el que se levanta? ¿Quién es el que arranca para hacer algo? ¿Vos sos el que arranca primero o el que esperás a ver si no arrancó el otro y ahí recién lo haces? Todas estas cosas, lo que pasa es que es muy fácil decirlo y hasta la teoría se puede aprender y vos podés saber todas las palabras. Repetí todo. Bla, bla, bla. Sabés que una de las cosas que aprendí también con mi hija, con Lucía, es que vos podés decir todo lo que quieras, pero lo que ella está viendo es lo que vos hacés. Exacto. E incluso está muy atenta a lo que vos decís cuando no estás exactamente pensando lo que estás diciendo, sino como en un momento de espontaneidad o de enojo. Y a veces pienso en esas cosas en función de esto que vos decís, ¿no? de cómo llevar las capacitaciones. Yo quería hacerte también, como para redondear esta parte del programa, una pregunta que es: ¿cómo vos te imaginás como cuando terminás una capacitación y decís, esta estuvo buena, esta salió bien? Digamos, ¿qué es lo que tiene que pasar entre ustedes y el grupo de personas que participa para que vos tengas la sensación de que estuvo buena la capacitación? Bueno, mira, yo como hago informes, porque generalmente hago
todo informes después que termino cada capacitación. Así no me lo pidan, yo me lo hago. Una de las cosas que te das cuenta, a veces no te dicen nada, pero se emocionan o vienen y te dan un apretón, o ves que en cada cosa te hacen preguntas personales, o que lo que más te impacta es cuando una persona cuenta algo delante de muchos compañeros y que a veces vos sabés que nadie lo sabe. Uh-huh. Cuando te cuentan una situación real que les pasa a ellos. Entonces ahí te das cuenta de que habilitás la palabra para que te digan y te puedan contar, que vos sabés que eso no lo cuentan a cualquiera. O te das cuenta en ese juego que vos haces de las esquinas cuando se van corriendo que empiezan, pero vos haces esto, vos. O sea, esas pequeñas cosas hacen que vos digas, bueno, por lo menos este poquito sirvió. Y te das cuenta cuando no, porque no hablan, no dicen, y están como cuidándose las palabras. Uh-huh. Cuando se cuidan mucho, o sea, cuando vos tenés una trayectoria en esto, vos ya te das cuenta hasta en la forma de que se sientan, de lo que te dicen, de cómo te están mirando, o cuando viene alguien, te habla, y te dicen, sí, porque la ley Micaela, porque a mí me ayudó a hablar, y decís, este es una chanta, un chanta, este quiere otra cosa. Ya te vas dando cuenta los perfiles de las personas. Me imagino, ¿no? Por un lado está lo que pueden contar mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa con lo que cuentan los hombres? Cuando también cuentan circunstancias que por ahí vivieron o que les pasaron, y que a partir de lo que vos decís o lo que Yuyo está diciendo se dan cuenta o terminan de entender lo que vivieron. Porque incluso en algunos ámbitos donde por ahí están más masculinizados, entonces los hombres no quieren hablar, o, viste, se sellan los labios, no cuentan nada, me imagino que dar ese paso de contar algo que te muestra como más débil, o muestra sentimientos, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias debe ser complicado para los hombres. Es que hoy por hoy te puedo decir que, mirá que hemos dado taller y venimos dando, y ahora últimamente son casi todos los días, 2 por día. Son muy pocos los hombres que hablan. Creo que si te puedo decir que los dedos de una mano me alcanzan, mirá, son muchos. Sí nos pasó, me recuerdo el primero de todo, que fue en el primer taller que dimos, que a raíz de lo que estábamos trabajando en esa temática, un señor se levanta y dice, ahora me doy cuenta, porque el hijo le había dicho que era gay y él lo había echado de la casa. Dice, y ahora me doy cuenta lo mal que hice, y sabía tener que ir a pedirle perdón y tratar de entablar otra relación. Y él mismo en ese momento se quebró mal y decía, ¿cómo no me di cuenta ni cómo, o sea, que la capacitación en ese sentido, y eso que no habíamos hablado específicamente de... No, pero evidentemente destrabó algo en él. Destrabó algo estaba ahí, que ¿no? está... Pero me parece que por el estilo que tenés vos y que tienen Yuyo, eso se... Para quienes los conocen, rápidamente sentís la comodidad, la confianza de poder hablar en tus términos, ¿no? Y no sentir que no tenés palabras para contar lo que te pasa. Claro, y otra cosa, estamos acostumbrados más que nada a una educación bancaria. O sea, que yo estoy acá, yo sé, vos no sabés nada. Y vengo y bla, 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 y hablo. No. Nosotros como una educación popular, donde hacemos saberes colectivos, donde habilitamos la palabra, donde vos podés decir lo que quieras de la manera que quieras. Si vos querés decir una puteada, decila, porque es lo que vos hacés en el día a día. No te estés cuidando de lo que digo, cómo lo digo. Claro. Después, si cada uno quiere después saber qué es lo que dice en la teoría, yo te la digo, o te la busco, te la pongo. Uh-huh. O sea, vos la podés googlear. Pero... lo que nosotros decimos, ustedes hablen, las personas todas hablen como lo hacen a diario. No traten de buscarle esas palabras bonitas, lindas, porque a veces quieren hablar bien y por hablar, no sé si bien, hablar con las palabras que corresponden al técnico meten la pata, claro, mucho. Tienen errores de concepto. Entonces, y tampoco yo te puedo decir, esto está mal. No. Pero además me parece porque que... ya te cerrás. Claro, por supuesto.
La Fundación Micaela García La Negra es una asociación civil sin fines de lucro ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Nació pocos meses después del femicidio de Micaela. Andrea Lescano y Néstor Yuyo García entendieron que era la herramienta necesaria para continuar con la tarea social que su hija llevaba adelante en el barrio y contribuir a la lucha contra la violencia de género. Su rol fue determinante en la difusión de la ley Micaela a nivel nacional y en la sensibilización sobre la materia. La fundación fue creciendo, sumando voluntades y áreas. En la actualidad es una referencia en todo el país en capacitación en perspectiva de género y asistencia y asesoramiento a quienes sufren estas violencias. Bueno, ¿cómo es el trabajo en la fundación? O cómo fue en un principio, cómo es ahora, en qué áreas están divididas, las tareas. ¿Cómo podrías contar eso? Bueno, al principio muy desorganizados, porque al no estar en la temática, éramos un montón de personas, queríamos que todas las personas se sientan cómodas y partícipes, así que le habilitábamos a todo. Así que bueno, era muy desorganizado, era mucha gente. Sabíamos que también el voluntarismo dura poco, así que... Después queda un grupo duro, ¿no? Duro, o sea, al principio, no sé, yo quiero hacer esto y lo otro, teníamos, no sé, más de 300 personas, y después quedan, como siempre, 30, 40, 50. Y la ley Micaela nos organizó en la fundación porque es como que nos dio un norte. Claro. Y previo a eso ya veníamos organizándonos en áreas. Con alguien referente del área, donde se hacía cargo de esa área. Entonces al principio, por ejemplo, estaba la área de deportes, donde estaba a cargo quien era el novio de Mica, el área de cultura, que se hacía más todo que nada obras de teatro, que traíamos obras de teatro a la ciudad, donde el cobro sería que nosotros les damos es que nos diera una función para la fundación, o bien que nos cediera una parte. Nosotros nos encargamos de venderle las entradas, todo, toda la logística. Toda la logística, ocuparle, o sea, darle todo, pero bueno, una parte que nos dieran de entradas para nosotros invitar a alguien de la fundación, o sea, gente de organizaciones que estuvieran con nosotros, o bien que nos hicieran una función particular para la fundación. Uh-huh. Bueno, eso funcionó durante un año y un poquito más. Después teníamos toda una de asistencia alimentaria, entrega de ropa, atención dentro de la misma fundación. Y bueno, y otra parte que dábamos las charlas. Después con el tema de la ley, bueno, nos empezaron a demandar más capacitaciones. Con el tema de pandemia era mucho. Al principio nos resistimos a la parte virtual, uh-huh, porque esta temática, si no es de cara a cara, de interactuar entre varias personas, como que no tiene buena recepción. Uh-huh. Así que nos resistimos, esto fue en marzo, y en julio dijimos, bueno, ya el mes, 2 meses, 3 meses se iba para largo, así que empezamos a hacer charlas virtuales. Y bueno, ahí empezamos un área donde éramos 3 o 4, eso fue en julio. Como teníamos mucha demanda, incorporamos más capacitadoras. Te digo capacitadas porque éramos todas mujeres o percepciones de mujeres. Llegamos a ser 16. Y bueno, esta área es que hoy por hoy es una de las más fuertes. Y bueno, después fueron mutando, pero siempre en áreas. Hoy tenemos como un área de atención, donde hoy por hoy la fundación está abierta de mañana y de tarde, donde hay 2 personas que están en la mañana, es una de las coordinadoras de todas las actividades que se realizan en la fundación, y a la tarde es una de las chicas que es promotora territorial, que fue compañera de Mica como promotora. Y bueno, hoy por hoy de esa área tenemos un área de asistencia donde estamos entregando mensualmente alrededor de 500 bolsones de alimento, que eso los obtenemos de una parte que nos da el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que es mínimo, uh-huh, nada, a través de una tarjeta de crédito de la provincia, donde tenemos 1 o 2 lugares para poder retirar mercadería, uh-huh, para ir a comprar.
no nos alcanza para mucho, pero bueno, es alguito. Después tramitamos todo a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tenemos 2 toneladas de alimento. No te digo ni por mes ni cada, sino es cuando hay, nos mandan. Eso de Nación. De Nación, del Ministerio de Desarrollo okay. Social, o sea, te entregan ellos, nosotros hacemos las rendiciones correspondientes y después, a los 15, 20 días nos vuelven a mandar. Por eso es cada 1 mes y medio, cada 2 meses. Bueno, con parte de lo que nos da el gobierno de Entre Ríos, que nos debe alcanzar para 5 o 6 paquetes de azúcar, o sea, pack de azúcar por mes, como muchos 5 packs de azúcar por mes, completamos más después los talleres de capacitaciones que nosotros hacemos. A las organizaciones civiles nosotros no le cobramos ningún arancel. Sí, lo que pedimos es que si ellos pueden, nos donen alimentos, no perecederos. Entonces, con esos alimentos de las capacitaciones que damos, completamos lo que son los bolsones. Tratamos de hacer que sean lo más completo posible. Al principio dábamos bolsones sin logística. Hoy por hoy estamos todos los lunes y por letras. Tenemos, o sea, ya hay las chicas hizo un estudio de qué letras son más, otras menos, entonces se van equiparando y vamos a hacer una rotación para que el primero no siempre de la A, por decirte, de la A a la E, que son los que más reciben alimento, claro. Lo primero, para que seas más justo, lo vamos rotando. Bueno, pero eso se va mutando en eso ahí. Ya la entrega de ropa, hoy por hoy ya no, porque requiere mucha cantidad de espacio físico, a pesar de que nos cambiamos de sede, porque antes era una casita, hoy es un galpón no tan grande, tiene un entrepiso, que también nos quedó corto. Y bueno, ahí en la fundación se dan todo tipo de talleres, desde peluquería, bordado, tejido, costura, tenemos también nutrición. O sea, la fundación tiene una pata muy importante que tiene que ver con la ley Micaela, las capacitaciones y demás, pero también hace un montón de trabajo social, barrial. Sí, pero por ahí, o sea, siempre tratando de empoderar a la mujer. Después tenemos el área de género, que es muy fuerte, que dentro de la fundación prácticamente no trabaja, o sea, no está permanentemente, ella está en los barrios, o está en la asistencia de personas que están en situación de violencia. Es interesante esto, Andrea, porque en algún punto también todas estas áreas es como que agarran transversalmente la problemática, que tiene una parte económica, una parte de asistencia, no sé, jurídica. También tenemos la parte de legales, claro. El área de legales. Lo que pasa es que en el área de género trabaja la psicóloga, las promotoras, que son las que acompañan en primera instancia, ya sea hacer la denuncia o ir acompañando a esta persona a ver qué necesita hasta que pueda salir y ella ir a hacer la denuncia, o que haya que sacarla ya de la casa con las hijas e hijos, claro. Ya sacarla. Ellos analizan esa situación. Y también tenemos después todo este acompañamiento, que los talleres en realidad son excusas. Claro. Porque la misma psicóloga o las promotoras las traen a los talleres para que puedan empezar a tener ver otra cosa. Obvio. Y son grupos de acompañamiento. Entonces, si están en el grupo y una no viene, ya van a la casa, porque a veces ni teléfono tienen. Van a la casa a ver qué les pasó. Si claro. Es por la enfermedad de alguno de sus hijos o porque realmente pasó una situación. Y bueno, entonces como que o a veces tienen esos bajones, van y siempre es como que se están acompañando. Se genera un entorno, claro. Se genera un entorno. Después tenemos el otro fuerte, es el de macetas y vivero, que ya incluso le pusieron un nombre que se llama Macetas y Vivero La Negra. Eso es un emprendimiento. Nosotros nos manejamos con microemprendimiento. Hoy por hoy estamos, ahora ya el estampado de los pañuelos se empezaron a hacer en la fundación, todo lo que es llaveros, pines e imanes también. Ahora tenemos todo lo que es estampado, pero bueno, tenemos las máquinas a través de un proyecto. Bueno, ahora con los talleres, todos los que nos va quedando, pudimos darle un espacio físico dentro, pero tuvimos que hacer divisiones, todo. Bueno, nos falta toda la parte eléctrica y todo lo que nos piden de seguridad los seguros. Bueno, ya compramos todos los matafuegos que nos pidieron. Ahora, o sea, es como que vamos porque es todo costo. Claro. Sí, además hay que hacerlo todo bien, todo correcto. Todo correcto, con los seguros correspondientes, con todas las medidas de seguridad, para que haya otro microemprendimiento. Eso va a ser para estampar remeras y tazas y gorros.
Y un próximo que ahora nos adjudicaron, que justo estamos ahora en la compra, vamos a hacer un domo para llevar la Ley Micaela a todas partes del país con juegos interactivos. Que eso, gran parte es de Santa Fe la idea, se la pedimos, nos cedieron la idea, así que no van a ser los mismos juegos que ellos ni nada, pero la idea es de ellos, entonces nosotros copiamos esa idea y la vamos a empezar a llevar, va a ser como una carpa grande donde adentro va a tener juegos interactivos que van a poder hacer. Y después, bueno, todo lo que es de la parte de costura, que tenemos las máquinas de coser simple, comunes. Bueno, ahora con un proyecto que presentamos y nos adjudicaron, vamos a tener la overlock y la collareta, entonces también vamos a poder hacer las remeras y comprar el material. Entonces todo lo que salga de los microemprendimientos van para los microemprendimientos. Claro. Por ejemplo, el de macete vivero empezaron haciendo macetas biodegradables con papeles reciclados. Ese proyecto salimos sorteadas, no sé si sorteadas, nominadas en se llama Ideas del Sur, algo así, que es a nivel mundial. Salimos seleccionadas como organización, nos avisaron por nuestro trabajo social que veníamos haciendo con la problemática de violencia de género. Entonces lo presentamos. Pero para hacer eso tuvimos que ajustarnos a las normas internacionales fuertemente. Eso nos generó de que este grupo hiciera videos, pusieran el nombre, muchas cosas que costó muchísimo porque son chicas. Ay, te imaginas que hay una que tiene ACV, 2 ACV. El primer ACV lo tiene de la golpiza que le dio a su ex. Y el segundo a raíz de toda la presión que ha tenido y tiene problemas de motricidad y todo. Costó mucho que las chicas pudieran hablar, que pudieran hacer, porque yo le dije, bueno, nosotros nos presentamos, pero si ustedes... Claro, venía con ese desafío. Ese desafío. Yo hice toda la parte legal, técnica, porque había que presentar informes técnicos en una hoja 4 con... Sí. O sea, muy técnico. Yo lo hice. Le digo, pero ustedes me tienen que dar letra. Si ustedes no me dan letra, yo no. Yo le di, lo hacía, se los mandaba. Está bien, lo quieren así. No, por esto no es así. Bueno, vamos para atrás. Entonces lo presenté en función de ella, es como que le di su sentido de pertenencia y bueno. Y también ese grupo es horizontal. La cabecilla del grupo va cambiando y el grupo es como que sigue enérgicamente. Mira. Porque si no, por ejemplo, el de cultura, se fue quien estaba a cargo y no hay nadie. En cambio, claro, el de macetas y vivero, ya han tenido como 4 personas, pero que van cambiando, pero como que van tomando la posta una de otra. Hoy por hoy la que está es una de las que fue una de las primeras que arrancó. Y bueno, no solo se le enseña macetas y vivero, sino cómo sacar un costo, cómo hacer técnicas de venta. Sí, van aprendiendo un montón de cosas, claro. Y también hacemos las ferias para que ellas puedan vender sus productos. Ahora que está la fundación abierta, se les venden productos y ellas tienen su dinero. Es más, nosotros todo el material le damos desde la fundación. Ellas ya al tener esta trayectoria, que hace 3 años aproximadamente que están, dijeron, no, nosotros queremos retribuir a la fundación por todo lo que nos dan. No me acuerdo si es un 10 o un 15% que dejan de lo que ellas obtienen. Entonces, ¿qué hacemos con la coordinadora? Bueno, ese 10-15% se pone en una alcancía. Cuando las chicas necesitan, no sé, les falta guantes, les falta algún material... Es una caja chica. Es una caja chica. O si necesitan ir a una feria y no tienen para el traslado, bueno, sacan de ahí. Y ellas nos dicen, le podemos pedir a la fundación. Sí, en realidad sacan de ellas. Claro. O sea, pero también, por ahí nos decía una coordinadora, no, pero ¿cómo le vamos a estar cobrando? Pero después hablando con ella, la psicóloga hablando con ella, era como que eso era, para ella era muy significativo, importante, por más mínimo que sea, era muy significativo de ellas de decir, mi plata también vale. Sí, es parte como de reconstruir tu autoestima también, ¿no? Todo lo que significa para alguien que por ahí está viviendo una circunstancia en la que considera que no hay mañana, que no hay salida, que no hay forma, que no puede nada. ¿No? Y a veces uno dimensionás, por ejemplo, en la primera feria que se hizo, y creo que las chicas cada una sacaron, ponele 400 pesos. Es como que hoy digas, sacaron 4.000 pesos cada una. Y 4.000 pesos hoy no es nada.
pero para ella era muchísimo, porque si yo hago estos 4.000, hoy compro la carne o compro la comida del día y puedo comprarle. Y otra chica dijo, yo es la primera vez que voy a poder de esto poner en la alcancía para construir la habitación, que estamos juntando plata con mi pareja para hacer la habitación al nene. Uh-huh. Que nosotros no sabíamos eso. O sea, eso en su inconsciente tal vez ella quería aportar y no tenía la forma. Sí, sí. Y por eso, para lo que a veces uno es poco, para otro es mucho. Uh-huh. Es estar en cada uno de ellos ahí como que estar evaluando. Por eso es que tenemos estos grupos que entre ellos se van ayudando, está la psicóloga que va, que asiste, o qué sé yo, en este grupo hacemos convenios con INTI para que les den las semillas, para que les asesoren las técnicas. Claro. Vamos haciendo nexo, siempre trabajando en red. Sin dudas, Argentina es uno de los países de la región que en las últimas décadas ha incorporado mayor cantidad de normativa específica en materia de género y derechos para las mujeres y diversidades, entre ellas la propia Ley Micaela. Fruto de una lucha colectiva e histórica, la problemática de la desigualdad, la injusticia y la violencia por razones de género ganó centralidad en la agenda pública y política. A la vez, las agresiones y muertes no cesan. Según datos recientes de la Casa del Encuentro, en los 3 primeros meses del año hubo 88 víctimas de femicidios y transtravesticidios. Al mismo tiempo, crecen discursos reaccionarios que hablan de ideología de género y buscan desautorizar y dar marcha atrás con las conquistas del feminismo, planteando nuevos desafíos para el movimiento. Bueno, Andrea, después de todo lo vivido, de la forma personal que vos tenés de encarar la tarea que llevas adelante, que tiene que ver con, me decías, empoderar a las mujeres, la cuestión de género y demás, las percepciones con que haces los talleres y das las capacitaciones, la manera en que lo entendías antes, ¿no? Cuando quizás, si tenemos que ir al comienzo de nuestra charla, aquel momento, ese antes, ¿cuál es la lectura que haces vos hoy del feminismo? Como vos lo entendés y lo que te parece que es. Y del momento que atraviesa también, ¿no? Lo que pasa es que el feminismo es horizontal, es muy amplio, o sea, como que no podés encasillar en un solo lugar. Así como hay grupos o grupas, diríamos, que se van por la parte política, otros por la parte social, todas tenemos como una mirada totalmente distinta. En ese sentido está bueno. También veo que, y entiendo y las comprendo por ahí, a las primeras feministas, que hoy por hoy esas primeras feministas, al no actualizarse y seguir en su mirada tan radical, es contraproducente hoy, porque van al choque. Pero entiendo que ellas fueron las que abrieron el camino. Entonces es como que en cierta parte les debemos un respeto, claro, porque por ellas hoy muchas de las que no estábamos en la temática, es más, yo te digo, a mí al principio si vos me decías sos feminista y yo te decía que no, pero si vos te pones a ver todo lo que yo hacía y en mi manera sí era. Claro. Y hoy te digo, hoy hago un feminismo social, no, o sea, es político sí, pero no político partidario. Uh-huh. Entonces, y también está bueno esto de que empecemos a ponerlo en todas las ramas, desde el trabajo, no importa cuál, en lo político, en lo social, darle esta otra mirada. Y lo otro que veo es que en muchas cosas tenemos como que repensarnos nosotras mismas. Entonces, yo digo una cosa pero hago otra. Uh-huh. Que eso lo veo muy, y también lo hago yo, o sea... Sí, sí. Que entiendo que no lo podemos corregir, porque hay muchas cosas que esto ir cambiando es algo cultural, es una construcción social de miles de años que no la vamos a cambiar de un día para otro. A veces me dicen, sí, estás haciendo un montón de cosas, pero no ves el cambio. ¿Cómo que no? Sí se ve el cambio, uh-huh, que es mínimo. Sí, pero ¿quién cambia una conducta? Nadie, por más que vos quieras, nadie cambia una conducta, nadie podemos cambiar una conducta. Que vamos mejorando, sí, y así como vamos avanzando, vamos retrocediendo. Uh-huh. Desde el habla, desde lo que pensamos.
hay muchas cosas que, por decirte yo soy muy histérica de todo lo que sea las construcciones de palabras, la forma de escribir las construcciones. Me gusta, o sea, soy muy crítica en ese sentido y me gusta, o sea, me doy cuenta enseguida si esto está bien escrito, esto está mal escrito, esto está verseado, esto no. Y sin embargo, al principio yo decía, decían la presidenta Fernández Kirchner. Yo te decía, no, sos una bestia, un bruto. ¿Cómo vas a decir presidenta cuando dice presidenta? Porque la Real Academia dice bla, 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 bla. ¿Cómo vas a decir esto? Y el todos, antes a mí me representaba. Hoy nos llega una invitación a la fundación, o me llega a mí, o le llega a Yuyo, o a alguien de la fundación, y dicen, estimados, los invitamos. Y le digo a Yuyo, no sé, ¿vas vos con quién? Porque yo ya no me siento representada. Ahí sí hubo un cambio en vos. En un cambio mío sí, igual que en muchas cosas he podido como ir cediendo cosas, porque tengo lo culturalmente que como mujer o madre necesito estar muy pendiente de mis hijos, a pesar de que les doy libertad, que les doy todo, pero eso lo tengo y me cuesta, así como a mí me cuesta. Obvio que muchas personas que a otras les cuesta, como otras dirán, tienen otras cosas. Y otras dirán, no, soy ultra feminista, pero después vos la sentís hablar. Yo a veces la siento hablar o dicen cosas y yo digo, pero ¿dónde está tu feminismo con lo que estás diciendo ahí? Sos más machista que cualquiera, le digo lo que estás diciendo. Y por ahí también en cuestiones que son un poco más, no sé, que hablan un poco más de la condición humana, ¿no? De si sos solidaria o solidario con el otro, qué sé yo, si estás atento a lo que al otro está pasando, porque también a veces, y yo me voy a esto que decías al comienzo, ¿no? Como quizás esas primeras feministas que tenían que tener una actitud que era la actitud necesaria, pero a veces también eso te puede llevar a endurecerte demasiado, ¿no? Y por ahí perder un poco de empatía. Es como que hay un riesgo a veces también en eso, ¿no? Y sí. Pero bueno, son los costos de las luchas que uno da, digo, son las luchas que se dan, esas luchas tienen efectos sobre las personas también. Sí, yo pienso que también es lo que me pasa a mí. A mí se me acerca, yo termino un taller y siempre hay alguien que se te acerca a contarte un caso. Y te dicen, ¿y cómo podés soportar? También te vas creando mecanismos de defensa que por ahí hasta puedo parecer fría o indefensa. O sea, fría y distante. Indiferente, claro. ¿No? O sea, indiferente, distante. Porque también tengo que preservarme. Obvio. A veces como digo, yo entiendo, comprendo, pero por ahí no te puedo dar la solución ya. A veces me dicen, ¿y cómo hiciste para...? O piensas de que yo nunca lloré, de que nunca estoy mal, que vos muestres una cosa es una parte. No, claro. Pero además por ahí se te acerca una persona que está viviendo algo por primera vez, no sé, está llorando por eso por primera vez y vos ya lloraste un montón. O sea, vos podés decir, bueno, podés hacer esto, pero nadie tiene la bolita mágica y te decir, claro, vas a salir así. A mí, cuando vos podés pedir ayuda a un psicólogo, yo pasé por todas las terapias, por todo. A mí lo que me dio resultado es un psiquiatra sin medicación, porque yo no tomo medicación, de que justo conseguí a alguien que era en hechos traumáticos, que me pudo sacar, pero pasé de todas las cosas que podía hacer. Pero bueno, conseguí a alguien que me pudo sacar de eso que tenía. Y me decía el psiquiatra, yo la primera vez que veo una persona que en vez de ser depresiva, te activás, que eso también es malo. O sea, lo depresivo es malo, pero lo hiperactivo es malo, claro, también. Yo la primera semana no dormía 20 minutos, como mucho. Entonces, eso también te da que vos estás. Cuando me quisieron bajar un poquito, porque hacía una semana que no había dormido nada, me dieron ni un cuarto de pastilla, no sé, de esas comunes que toma todo el mundo, ¿no? No me acuerdo qué pastilla, bueno, como no tomo nada, y me dio como shock eléctrico, porque claro, me había bajado tanto que temblaba entera, que el médico ya me asustó. Porque sí, vos no decía, estás acostumbrada a tomar nada de eso, claro. No estoy acostumbrada a tomar medicamentos. Entonces decía, pero es la primera vez que me sucede en años de que una persona esté activa, o sea... Lo estipulable es que vos te decaigas, no quieras hacer nada, sí, te que lo dice la misma palabra, ¿no? La depresión es unirte hacia abajo. Y no que te actives, que quieras hacer más cosas y cosas y cosas.
a nosotros nos lo entendían, por ejemplo, lo de Mica fue un sábado, el martes le hicimos, bueno, yo nunca dije que era el sepelio, siempre yo tomé como un abrazo, el abrazo a Micaela, y eso fue el martes. Yo el miércoles me presenté a trabajar. Como cualquier día me presenté a trabajar. Obvio que no hice ni un 10% de lo que hacía, pero también era una manera de poder salir, de estar en mi casa a que te tires. Obvio que claro, esos primeros meses fue caótico. Encima, después que descubrí que no había perdido la memoria, peor todavía. Poder estar trabajando encima en proyectos, en estar manejando números y no poder hacer, fue complicado. Pero bueno, esto que vos decís de los feminismos, vamos atravesando distintas, y es como que hay distintas líderes. Y bueno, cada una a su manera lo va llevando. Y hoy por hoy tenés las que venimos últimas a las que estuvieron de siempre. Claro, distintas generaciones. Son distintas generaciones. Y cada generación tiene sus características. Tiene sus características, entonces vos te podés identificar y te podés ir para acá o para allá. Entonces, y por eso también a veces a las que venimos nuevas nos da rabia cuando dicen todas las feministas son las que andan en teta, las que pintan, las que rompen, las que hacen cosas. Y no es así. Claro. Sí, hay distintas formas de entenderlo. Claro. Es más, yo por ejemplo no me identifico con ir a una marcha. Yo nunca voy a una marcha, yo fui a una sola marcha, nunca más. O sea, lo veo de otro lado. Pero también entiendo que hay que ir también a las marchas. Bueno, aquel que se sienta cómodo de venir a las marchas puede ir y lo puede hacer. Claro. Como tenés el que te deja estar a los varones, lo que nos quieren, lo que sí quieren. O sea, como que tenemos distintas ramas. Sí, bueno, esa es una característica que habla de la potencia del movimiento, ¿no? Digo, hay un montón de formas de entenderlo, un montón de gente que participa, un montón de problemas, un montón de contradicciones. Eso habla de que algo está en ebullición, ¿no? Claro, y si se baja una, hay otras. Claro. Porque es horizontal esto. No es que tenemos una o se cae una y ya no es más. Claro. ¿Sabes qué? Una de las primeras veces que yo te vi a vos y lo vi a Yuyo, fue en la charla que dieron, en realidad algo que dijo Yuyo en una primerísima capacitación que se hizo en la Cámara de Diputadas y Diputados en el año 2020, que fue por Zoom, ¿no? Estábamos en plena pandemia, si no me equivoco. Y ahí Yuyo dijo algo muy concreto que para mí resume un montón de cosas, y que yo quería leerlo. Y después de esto quiero hacerte una pregunta que no es la que yo tenía pensada, pero vos contaste algo que me parece que es muy importante y que estaría bueno poder charlarlo como forma de darle, digamos, un rulo a toda nuestra charla. Bueno, esto dijo Yuyo, Néstor García, ¿no? Yuyo, el papá de Micaela, palabras dirigidas a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación durante la capacitación por ley Micaela el 6 de mayo de 2020. Dijo, estamos convencidos que con la ley Micaela el femicidio de Micaela se hubiese evitado. El femicidio de Micaela ocurre por varias cuestiones, pero entre esas cuestiones, una es que Sebastián Wagner, que estaba cumpliendo condena, tenía en ese momento libertad condicional otorgada por un juez sin perspectiva de género, a pesar de más de 7 informes negativos de profesionales de la psicología que no aconsejaban la liberación. Pero Wagner también tenía la posibilidad en ese momento de tener libertad condicional porque había sido condenado por 2 violaciones previas con muy pocos años de cárcel, donde hubo un fiscal que intervino sin perspectiva de género. Hubo un juez que intervino sin perspectiva de género para darle esa condena tan reducida. Yo siempre cuento lo que sucedió el día anterior de que Micaela fuera violada y asesinada. El papá de una nena fue a radicar una denuncia a la comisaría de Gualeguay y hubo un policía que no le tomó la denuncia porque la jueza no estaba en la ciudad. Nosotros siempre decimos que no tenemos nada contra ese policía, porque las personas tienen responsabilidad cuando conocen, cuando saben. Pero si el Estado es responsable de no tener, es responsable de no tener un agente que esté capacitado. Si ese policía hubiese actuado con perspectiva de género, Sebastián Wagner esa noche lo hubiese pasado en la comisaría de Gualeguay y no se hubiese encontrado a la madrugada con Micaela. La ley Micaela es capacitación. Parece algo lejano para poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos que hubo al menos 3 instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela. Y seguramente tal vez ella estaría hoy acá y no yo.
Esto dijo Néstor, ¿no? Yuyo. Agradezco mucho este espacio y acompáñennos como Estado a construir la sociedad que Micaela tanto soñó. Además de ser muy claro acá está condensado todo, ¿no? A mí algo que me sorprendió es cuando él dice, no tenemos nada en contra de ese policía, ¿no? Y cuando vos recién dijiste, ese día había mucha violencia y yo no quería violencia, yo no quería hacer yo algo que no me representaba. Entonces quería Andrea, para cerrar nuestra charla, preguntarte cómo entendés eso, ¿no? La diferencia entre la justicia y la venganza, y que me parece que ahí hay un gesto de amor enorme y una manera, digamos, de entender esto, que no es nada fácil. Podríamos pensar que en nuestra sociedad hoy se confunden mucho las cosas, ¿no? Hay quienes reclamando justicia quieren venganza, y lo que vos viviste y lo que vivió Néstor, para cualquiera o para muchísima otra gente hubiera disparado otras cosas, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo entendés vos esta diferencia entre la justicia y la venganza, y si es algo que entendiste de forma inmediata o que fue un proceso que tuviste que llevar adelante. No, es algo inmediato que salió. Bien no te sabría decir porque es como tu vida misma que la vas haciendo en el día a día. Pues yo digo, nosotros no aplicamos el ojo por ojo. Al contrario, tratamos de que si eso pasó, ver cómo lo podemos ver de otra manera, pero sin tener violencia. Como decía, yo no me puedo convertir en una asesina o en una violenta porque otro me dijo. Es como que, porque a mí me gritan, yo te voy a gritar, y vos me gritas más fuerte y yo te voy a gritar más fuerte todavía. ¿Qué ganás con eso? No obtenés nada, o sea, no tenés ningún beneficio, porque no solucionás nada, y al contrario, te estás convirtiendo en algo que no lo sos. Pero también, si no lo entendés así, y no, o sea, yo no puedo entender esto, o sea, vos decís la guerra, todo, y es violencia, es matar gente. Para mí también se ha perdido el valor a la vida. Las personas no tienen eso de, bueno, no me gusta, voy, te pego, te mato, como que sin nada. Y es una vida, o sea, no podés estar agrediendo constantemente y quitando. Es como que diga, mata un animal, y ¿por qué vas a estar matando animales? Lo maté y ya está. No, o sea, como que hemos perdido valores. Valores del cuidado, valores, yo veo por ahí en los adultos mayores. Fueron tu madre, tu padre, tu abuelo, ¿cómo lo vas a dejar tirado? No, lo metemos en un geriátrico y nos vamos. No sos capaz de ir un día, aunque sea... no, porque es viejo, me cansa. ¿Pero por qué? Si es que o sea, te crió, te hizo todo de la mejor manera posible. Y bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, esto no me sirve, chao, lo descarto. O esto no. Es muy complicado, pero es porque hemos perdido eso, lo que es el valor a la vida. Y bueno, es como que tenemos que reeducarnos en esas cosas. Uh-huh. Yo pensaba también que en algún punto, sin llegar a la muerte, es decir, al homicidio de otra persona, en el caso de una mujer a un femicidio, también ese ejercicio de violencia sistemática a lo largo del tiempo, ¿no? Entra dentro de la misma lógica, ¿no? ¿Qué se está jugando ahí para que una persona le haga eso a otra persona, ¿no? Pero porque también hemos perdido la empatía, como hablábamos, decíamos. Perdés la empatía, perdés que lo que le sucede al otro es soy yo y lo demás no me importa nada. Y como que bueno, se hizo así, se sigue haciendo así. Pero nadie analiza por qué se dice así o por qué se hace así. Uh-huh. Te lo digo, por ejemplo, a nosotros cuando fue el abrazo de Mica. Al principio a mí me costó muchísimo y fue un duro duelo que tuve en ese sentido, de que yo era una mala madre porque había permitido que el sepelio de mi hija haya sido con bombo, platillo, con música.
¿cómo un sepelio va a estar con tanto colorido, tanto bochinche? No, porque tiene que estar... Y yo decía, pero a ver, ¿dónde dice que yo tengo que estar de negro? Porque yo encima estaba con una remera de Mica, porque yo era como que yo la sentía ahí. Ya para mí, no ver a mi hija, verla en el cajón, o sea, yo nunca la vi. Al principio quise verla, a ver cómo estaba. Y todos me aconsejaron de que no la vea, que la recuerde como siempre fue ella. Y a mí al principio me quedaba, pero ¿es realmente mi hija? Yo quiero ver si es mi hija o no la que está ahí, que la encontraron. Bueno, tanto me aconsejaron de que dije, bueno, no. Y no tener esa despedida, o sea, solamente recordarla un 25 de marzo cuando la fuimos a despedir antes que ella se vaya a Gualeguay, que era esa primera semana. Entonces... es complicadísimo mentalmente hacer eso. Y bueno, hoy por hoy te dicen otro, no, yo lo quiero con música, con otro. Pero te llega a replantear tantas cosas y es como que vas rompiendo también. Pero yo puedo decir, sí, yo hice esto, pero a mí me costó muchísimo y me la pasaba llorando mal, tirada, y a veces yo no soy de... Por ahí grito, pero no soy de decir malas palabras, yo nunca digo nada, a pesar de que hoy estoy trabajando con talleres de puteada que me costó un montón decir malas palabras, porque yo más decir un boludo no decía, siendo que Mica yo le decía, sos re boca sucia, ¿cómo vas a decir eso? Nunca fui a decir siempre correcta. Entonces te cuesta muchísimo romper todo eso. Y también porque la sociedad te dice, entonces que todos te critiquen porque cómo vos haces esto, por qué decís, por qué haces esto. Claro, es que digamos, todo es la misma sociedad, ¿no? Es la sociedad que misma. tiene como un mandato para todo, incluso para un momento de dolor, hay un mandato acerca de cómo tenés que atravesarlo, ¿no? Exactamente, o sea, ¿cómo podés? Entonces, nosotros vamos a despedir así. Entonces, a mí me criticaron duramente porque era la mala madre. Yo decía, y yo misma me te replanteé, llega un momento que vos misma te la creés. Pues yo decía, ¿cómo yo mala madre? Yo a veces no dormía, no comía, o sea, no dormía, trabajaba 16 horas, viajaba, estaba con todos los chicos, bordando, cosiendo, para las mallas de Mica, o para cuando estaba en el profesorado de educación física, de hacerle los coleritos, de coser, de estar las horas de noche, de viajar para ir a verla. O sea, yo jamás me perdí nada. Esa es una de las cosas que por ahí, cosas que no me quedaron pendientes. Porque hice todo en vida. Es más, yo te digo, hoy al cementerio, si he ido en estos 6 años, 10 veces, mucho. Es un lugar que no puedo, porque yo sé que en vida hice todo. Hasta lo que no podía lo hice. Y hasta más, o sea, siempre era darlo todo en vida. Entonces también te vas replanteando, o sea, pero ¿cómo? Yo hice esto y no, y nunca me perdí nada, que por ahí eran unas cosas con discusiones con Yuyo, hasta lo más mínimo, de una fiestita en un jardín, de acompañar, no importa si tenía que yo trabajar, bueno, después estaría trabajando hasta las 3 de la mañana, levantándome a las 6, estando 3 horas con dormida nada más, pero cumplir mis horarios de trabajo, a pesar de que trabajé casi siempre en forma independiente, cumplir mis horarios de trabajo, cumplir todo lo que tenía que hacer, pero estar en mi casa, estar con los chicos, cocinar, lavar, planchar, limpiar. Bueno, planchar ya no plancho más ahora, pero limpiar, hacer todo lo que se te ocurra. Y no sé, ir a la fiestita, hacer las cosas, actuar en los jardines, todo lo que te quieras. Y hasta el día de hoy, antes nunca me perdí nada. Hoy yo hay cosas que no las negocio más. Antes las podía negociar algunas. Las actividades de los chicos no las negociaba mucho. Hoy por hoy no te negocio las actividades de mis hijos. Porque no sabes. Y en una del 2017, en febrero, jugamos al vóley toda la familia. Un torneo donde estaban los chicos jugando, que hacían para recaudar dinero. Jugamos toda la familia. Justo los requisitos que pusieron, pero se ponía justito en nuestra familia. Como equipo. Mira. Todo el equipo, nosotros éramos los García. Todos los otros equipos fueron, no sé, los Malavida, los grandes, no sé, tenían nombres rarísimos. Nombres de fantasía. Nombres de fantasía. Nosotros éramos los García.
jugamos toda la familia, excepto el más grande que él quería ganar, pues nosotros fuimos para colaborar con las chicas que estaban juntando dinero para poder ir a un torneo. Pero no éramos solamente nosotros, la familia, los que jugábamos, los 6, sino bueno, como nos faltaba uno, jugábamos con mi sobrino. Pero estaba mi mamá, que era la que nos llevaba el jugo, el agua, todo eso. Iba mi cuñada, nos hacía a veces de DT el novio de Mica, iba la hijada de Mica, mi cuñada. Éramos la familia con bombos, con pancarta. Era un equipo, un club y una hinchada, la familia. Éramos la familia y nos súper divertimos. Y ahí también, por ejemplo, Mica con el más chico tiene una diferencia de edad. Entonces, cuando Mica siempre decía al más chico, no, porque este pendejo es un agrandado, es malcriado, porque era el más chiquito, qué sé yo más. Bueno. Y sin embargo, cuando jugó, era el que jugaba mejor. Y sin embargo, él dice, es la primera vez que puedo conocer a mi hermano, que es solidario, que está... También eso nos permitió hacer la previa, porque hacíamos la previa, después que veníamos de jugar hacíamos después la posterior, si llovía nos quedábamos todos a dormir en casa, con la guitarra que Mica tocaba, o jugar al truco, o hacer cualquier juego de mesa los chicos, hacer tortas fritas si llovía, así que éramos todos. Es como que eso nos permitió también unirnos, y en uno de esos días que nos íbamos al club, íbamos pasando, nosotros vivíamos ya a una cuadra de un hospital público, íbamos caminando con Mica y yo le digo, cruzamos por el hogar de ancianos y le digo, tendría que en algún momento ir a leerle a los abuelitos, qué sé yo más. Y me decía, pues mamá, siempre después. ¿Por qué no lo haces ahora? No sabes lo que te puede pasar. Y eso me lo vivía diciendo, pues yo, no, porque tengo que trabajar, no porque tengo que hacer esto, no porque tengo que hacer lo otro, no porque esto, no porque... Y me decía, vos no sabés, mamá. Y bueno... Lo entendí tarde, o sea, a ese sentido que bueno, te digo, hasta el día de hoy hay cosas que me cuestan porque digo, no, porque tengo que trabajar, no porque tengo que hacer esto, no porque tengo que cumplir con esto, no porque tengo que hacer, y es como que por ahí las cosas que a mí me gustaron siempre las fui posponiendo, las postergué. Entonces, por esto de estudiar, de hacer más cosas de grande, de hacer muchas cosas, las fui como haciendo después. Claro. Y bueno, después lo de Mica, hoy por hoy, bueno, a pesar de que la mayoría del tiempo la paso para hacer cosas de lo que ella hacía, y sin embargo no puedo, o sea, hoy por hoy somos un montón de personas y no podemos hacer lo que ella hacía sola. No lo podemos, somos un montón y no lo podemos hacer porque nos está faltando todavía algunas patas que no la estamos haciendo. Y bueno, es complicado, pero que cambiar la vida nos cambió para siempre. Y bueno, también es una forma de mantenerla viva y de tenerla como presente. Sí, y es ejemplar lo que hacen. Yo sé que por ahí a Yuyo y a vos no les gusta mucho eso, pero es realmente ejemplar, y cualquier persona que los conozca se da cuenta inmediatamente la energía, lo que van dejando a su paso. Yo te agradezco muchísimo, Andrea, la charla, la sinceridad, todo lo que nos contaste, y gracias, eso. No, gracias a vos, y bueno, por ahí los tiempos me apremian, pero como te decía, siempre después dijimos, bueno, tengo que ponerme una fecha y venir. Viniste. Así que gracias por la invitación. Buenísimo, gracias, Andrea. No, gracias a vos.